Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Abarca. En este nos hemos trazado como objetivo que al finalizar el mismo seas capaz de realizar la división de polinomios, por lo que en él abordaremos el tema de división de polinomio entre polinomio. Para realizar la división de polinomio entre polinomio, vamos a seguir el algoritmo, el procedimiento que tenemos en el pizarrón, que dice, paso número 1, ordenar ambos polinomios respecto a una misma letra, ya sea descendente o ascendentemente. Número 2, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Número 3, multiplicar el término obtenido por todo el divisor y el resultado restárselo al dividendo. Y número 4, si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor, aquí se termina la división. De lo contrario, regresaremos al paso número 2 y repetiremos el procedimiento. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la división de 32n cuadrada menos 54m cuadrada más 12mn entre 8n menos 9m. Lo primero que tenemos que hacer es decidir respecto a qué letra vamos a ordenar, puesto que tenemos m y n. Lo que se acostumbra no es una ley, pero es una costumbre, es una convención y vamos a seguir esa convención. Es ordenar respecto a la letra, a la primera letra en orden alfabético. En este caso, lo haremos respecto a la letra M. Y enseguida tenemos que decidir si vamos a ordenar descendente o ascendentemente. El criterio para ordenar un polinomio es el exponente de la letra que utilizamos para ordenar. Y puede ser descendente o ascendentemente. Descendente de mayor exponente a menor exponente. Ascendente de menor exponente a mayor exponente. Y lo que se acostumbra es el orden descendente, de mayor exponente a menor exponente. Así que seguiremos esa costumbre. En este caso, aquí que no hay m, significa que la m tiene exponente 0. Aquí tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 1. Donde no hay un exponente explícito significa exponente 1. Y donde la letra no existe, en el término en que la letra no exista, significa exponente 0. Así es que descendentemente el dividendo nos va a quedar así. Menos 54m cuadrada más 12mn más 32m cuadrada. Y el divisor, aquí que no tiene m, significa que la m tiene exponente 0. Y aquí tiene exponente 1. De ahí que descendentemente nos debe quedar menos 9m más 8m Enseguida, una vez que ya están ordenados, vamos a utilizar la galera tradicional, la galera que utilizamos para la división aritmética, para llevar a cabo nuestro algoritmo. Colocamos dentro de la galera el dividendo, menos 54m cuadrada más 12mn más 32m cuadrada. Entre el divisor fuera de la galera menos 9m más 8m. Ya tenemos el paso 1, vamos a realizar el paso 2, que dice dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Primero realizamos la operación de signos. Menos entre menos,
más. Y el más por costumbre no lo ponemos. A continuación, división de coeficientes numéricos. 54 entre 9, 6. Enseguida, división de factores literales. M cuadrada entre M nos da M. Pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido de 6M, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. Restar, recordemos, implica que al sustraendo se le cambia el signo, es decir, a la cantidad que se resta. Aplicaremos el siguiente criterio. Si al multiplicar nos da positivo, lo cambiaremos a negativo. Si al multiplicar nos da negativo, lo vamos a cambiar a positivo. Veamos. Más por menos, menos, lo vamos a cambiar a más. Multiplicación de coeficientes, 6 por 9, 54. Y a continuación, multiplicación de factores literales, m por m, m cuadrada. Enseguida, más por más, lo cambiamos a menos. 6 por 8, 48. Y m por n, mn. Enseguida vamos a reducir términos semejantes. Menos 54m cuadrada más 54m cuadrada se anulan. Más 12mn menos 48mn menos 36mn. Y bajamos 32n cuadrada. Enseguida aplicamos el paso número 4, que dice, si el residuo es 0, no es 0, aquí podemos verlo, o tiene grado menor que el divisor. El grado es el exponente que tiene la letra que utilizamos para ordenar, en este caso m, y en este caso tiene exponente 1. Y el divisor también tiene exponente, en la m tiene exponente 1. De ahí que tienen el mismo grado. Por lo que regresaremos al paso 2. Y el paso 2 dice, dividir el primer término del dividendo, en este caso del residuo, entre el primer término del divisor. Menos entre menos nos da más. 36 entre 9 nos da 4. mn entre m, la m se anula y nos queda n. Y a continuación, el paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido, es decir, más 4n, por todo el divisor, y lo vamos a restar al dividendo, en este caso al residuo. Más por menos, menos lo cambiamos a más. 4 por 9, 36. N por N, N por M, NM. Pero recordemos que siempre lo ponemos en orden alfabético, por lo que lo vamos a poner MN. Y más por más, lo cambiamos a menos. 4 por 8, 32. Y N por N, N cuadrado. Reducimos términos semejantes. 36mn menos 36mn más 36mn se anulan. Más 32n cuadrada menos 32n cuadrada se anulan. Por lo que obtenemos como residuo 0. Y ahora sí, al aplicar el paso 4, que dice si el residuo es 0, en efecto residuo 0, aquí termina la división. Tenemos una división exacta, cuyo cociente, cuyo resultado es 6m más 4n. Y de esta manera hemos logrado nuestro objetivo. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en el presente. Si este material te resulta de utilidad, suscríbete a este canal, dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la envíes en un comentario.
Te invito a explorar este canal, tiene miles de ejercicios resueltos, seguramente vas a encontrar lo que necesitas. Hasta la próxima.